¿Veis todas estas arenas de gato que tenemos aquí? Pues hoy os vamos a hacer una prueba en directo. Pero primero os vamos a explicar por qué los gatos tienen la necesidad de esconder sus heces en la arena. Pues bien, esto es cuando los gatos estaban en estado salvaje, lo que hacían era hacer sus necesidades y luego lo enterraban. Lo enterraban para que los depredadores no pudieran oler su olor corporal y el de sus heces y así estar a salvo. Sí que es verdad que los gatos domésticos hoy en día no corren ese peligro, no hay ningún depredador que quiera atacarles, pero es algo innato en ellos que ya lo llevan por lo que os hemos explicado, por la historia anterior, y por eso lo hacen. Y ahora que sabemos cuál es el motivo, os vamos a explicar las diferentes arenas que hay en el mercado para que sepáis cuál es mejor para vuestro gato. Lo primero que vamos a hacer es tirar un poquito de agua en toda una de las arenas para que podáis ver al final del vídeo cómo reaccionan cada una de ellas. Un poquito por aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito por aquí y un poquito por aquí. Lo primero que queremos hacer es explicaros un poco la historia, ¿no? Cómo empezaron las arenas más comunes que hoy conocemos, cómo empezaron a comercializarse. Pues bien, en 1947, Edward Lowe, que era un señor que tenía una fábrica y utilizaba sustratos de diferentes minerales para absorber sus aguas o líquidos, tenía una vecina y un día esta vecina le preguntó si tenía algún tipo de arena para su gato. ¿Por qué? Porque ella comúnmente utilizaba cenizas y entonces cuando su gato hacía sus necesidades en las cenizas, después al salir lo que hacía era manchar toda la casa de esas propias cenizas. Entonces lo que hizo él es decirle, pues mira, no tenemos cenizas y no tenemos un material similar a este, pero lo que sí que tenemos son minerales de arcilla, los propios minerales que nosotros estamos utilizando en nuestra empresa para los temas de absorción. Se ve que se lo dio a su vecina lo probó, fue todo un éxito y él decidió a partir de aquí montar una empresa que solo fuera de sustrato de gato con estos minerales de arcilla. Y a partir de aquí empezó a comercializarse y estas son las arenas que hoy comúnmente conocemos en los supermercados. La arena más común que nos podemos encontrar es la que tengo yo aquí, que es la sepiolita, es la arena que nos podemos encontrar en cualquier supermercado y como pros podemos decir que es también la más económica, ¿no? Sin embargo, como contras, lo primero que os podríamos decir es que suelta vapores. Os invitamos a que vosotros hagáis la prueba en casa, pero también que os fijéis, cuando el gato hace pipí, lo que hace el líquido en entrar en contacto con la sepiolita es soltar un vapor y tener una reacción, ¿no? Y esto lo añado o lo sumo al siguiente punto, que es que no absorben en nada los olores. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrarnos con el olor de ese pis, ¿no?, que acaban de hacer y también con el olor de las heces. Si no retiramos de inmediato las heces, nos va a oler toda la casa. Por otro lado, como decíamos, al no ser absorbente esta arena, lo que vamos a tener que hacer para limpiarla es retirar todo el recipiente, porque no vamos a poder sacarlo poco a poco o solo donde han hecho pipí o solo donde han hecho caca. Vamos a tener que retirar todo el arenero y volverlo a rellenar. Por lo tanto, eso que al principio nos salía barato o económico, igual no lo es tanto si tenemos que estar continuamente comprando el producto. La siguiente arena que os vamos a mostrar es esta que tenemos aquí, que se llama bentonita. La primera comparativa que os vamos a hacer es simplemente del color, para que veáis las dos que tengo aquí, ¿no? Veis que esta es mucho más rojiza que la arena convencional. Así de este modo las podréis distinguir si no veis el nombre de esta arena, ¿no? Si miramos los pros siempre van en comparación a la que os hemos explicado antes, a la sepiolita, ¿no? ¿Cuáles son los pros? Que es mucho más absorbente que la otra, que la sepiolita, y por lo tanto no vas a tener que retirar todo el arenero como hacíamos con la otra. La otra ventaja que tiene es que también esta sí que absorbe un poco más los olores. No tendremos ese problema entonces de que nos huela toda la casa a los pipis y a las cacas de los animales. Y por lo contrario, como contra sí que decimos que aunque sea un poco más absorbente, aún así deberemos retirar todos los excesos, por lo tanto se tendrá que volver a rellenar. Si no, no tenemos que rellenar todo el cajetín, pero sí que tendremos que rellenarlo incluso a la mitad, por así decirte, ¿no?
Y por último, de las arenas que tenemos aquí, tenemos estas pequeñas bolitas que a veces que es sílice y a veces se llaman también bolitas de gel, ¿no? Les llaman, no es porque sean de gel, sino porque parece así un material de cristal y por eso le han puesto este nombre, ¿no? De estas tres que tenemos aquí podríamos decir que es la mejor versión, por así decirlo, ¿no? Esta sí que es mucho más absorbente, esta sí que neutraliza los olores y se hace compacta, con lo cual aquí solo debemos retirar, ¿no?, el exceso y ya está, no es necesario cambiar la arena entera o ir rellenando como habíamos dicho con la anterior, ¿de acuerdo? Así que también si lo que queréis es no estar tan pendientes, ¿no?, del arenero del gato, pues quizás esta sea vuestra mejor opción de entre todas ellas. ¿Cuál es el contra, no? ¿Qué es lo negativo que tiene esta? Pues como veis son materiales que son bastante duros, entonces hay muchos gatos que ya directamente ni siquiera quieren hacer sus necesidades aquí porque les molestan las piedrecitas. Y hay un inconveniente, pues tenemos que explicar también sobre estos tipos de arena, ¿no? Que estos tipos de arenas, las tres, se les pueden enganchar a los gatos en las patas y eso lo que quiere decir es que cuando acaben de hacer sus necesidades, al salir, igual nos ensucian las casas con el residuo que han dejado en el arenero y esto es algo a tener muy en cuenta con este tipo de arenas. Antes de continuar con el siguiente segmento, con las que tengo aquí a mi izquierda, os quiero hacer una apreciación que debéis tener muy en cuenta cuando querráis comprar una de estos tipos de arena, ¿no?, para vuestro gato, y es muy importante esto que os voy a decir. Ninguna de las arenas que tengo aquí a mi parte derecha, ni el sílice, ni la sepiolita, ni la bentonita, son materiales biodegradables y ecológicos, ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Esto es algo que tener muy en cuenta. Primero, no se pueden desechar en el lavabo, siempre se tienen que tirar a la papelera, ¿vale? Y el segundo es que cuando vosotros lo tiráis a la papelera, ¿os habéis preguntado alguna vez dónde va a parar eso? Pues bien, esto al final acaba en montañas y montañas y montañas de más arena y de más tierra. Al final lo que estamos haciendo es un ciclo vicioso, por así decirlo, que no deberíamos de propiciar. Por lo tanto, recomendamos que busquéis algo ecológico, como por ejemplo algo como lo que tenemos aquí mismo, que ahora os lo vamos a explicar. Aquí tenemos estos dos lechos que son totalmente biodegradables y ecológicos. Estos dos lechos son de Cunipic, acaban de salir nuevos al mercado y lo primero que os queremos explicar de ellos, y es algo muy importante, es que tienen el certificado PEFC, que no es nada más que significa que somos respetuosos con el medio ambiente, que ninguno de ellos se ha generado a través de la tala de árboles, sino que están creados por maderas recicladas y por lo tanto tenéis que tenerlo en cuenta siempre que intentéis comprar un producto de este estilo, es decir, ecológico y biodegradable. Lo primero que os voy a explicar son los puntos en común que tienen estos dos tipos de arenas, que no son arenas como podéis ver, ¿no? Y os voy a explicar primero las características que tienen en común. Lo primero que tenéis que saber es que es madera. Estos son dos tipos de madera presentadas de dos maneras diferentes. ¿Qué propiedades tiene la madera? La madera, las propiedades que tiene es que es muy absorbente, no tiene nada que ver con las otras tres que os habíamos explicado antes. Por otro lado, retirarlas resulta relativamente sencillo, no tenéis que cambiar todo el recipiente y solo tenéis que retirar las zonas donde se han hecho pipi o caca. Otra cosa muy importante también, que seguro que a vosotros os importa, sobre todo si vivís en casas o en pisos pequeños, es que no desprende absolutamente ningún tipo de olor y no solo eso, sino que neutraliza los olores de los pipis y las cacas de tus gatos. Eso quiere decir que lo puedes mantener en el arenero hasta que lo limpies, que no va a desprender ni un solo olor. Y otra ventaja que también es muy importante y significativa, a diferencia de las otras, es que estos dos tipos de arena o de sustrato pueden durar hasta 2 semanas en el cajetín. ¿Qué quiere decir esto? Que tú solo tienes que retirar las heces y los pipis, pero que puedes mantener la parte que está limpia, donde no se han meado ni cagado, lo puedes mantener ahí durante 2 semanas sin que desprenda ningún tipo de olor, y eso es una gran ventaja. Y al final, a nivel económico, estos dos sustratos que tenemos aquí, a priori sí que pueden parecer más caros, pero si al final cuentas el gasto que tienes, verás que sale mucho más económico, porque te dura muchísimo más tiempo. Ahora vamos con las diferencias que hay entre estos dos tipos de producto que os acabamos de decir que los dos son madera, ¿no? El que tenemos aquí, como veis, pone aglomerante. ¿Qué significa aglomerante? Lo que significa es que cuando vuestro gato hace el pipí,
Esto lo que hace es absorberlo y hace una bolita, y entonces vosotros solo tenéis que retirar esa bola, no tenéis que ir buscando las partes que están más húmedas como en otro tipo de sustratos, y eso hace que sea muy fácil limpiar el arenero. Además, como te hemos dicho que tiene una gran capacidad de absorción, verás que al final del día o cuando tú retires normalmente las cajas, verás que hay muy pocas bolas porque absorbe muchísimo, es muy cómodo de utilizar. Y por otro lado tenemos aquí el pellet de madera. Primero la diferencia es visible, ¿no? Esto veis que son como pequeñas piedrecitas, y en este, sin embargo, son pellets, son fibras largas de madera. Y aquí es muy importante explicaros qué diferencia hay en este, que se llama ultra pellet, y en un pellet normal que os podríais encontrar de madera. Y aquí os lo explico. Aquí, en mi mano, tengo un pellet muy común que os podéis encontrar de madera, el normal, el común que os podéis encontrar en todos los sitios, y este es el ultra pellet. Ahora nos acercaremos para mirar un poco las diferencias que hay, pero si veis, la diferencia es que este está muchísimo más compacto que este. En este podemos ver las fibras de la madera y en este prácticamente no. Esto quiere decir que aquí hay el doble de material que aquí, y esto significa que absorbe el doble que estos pellets más comunes que podemos encontrar en centros especializados para animales. Por lo tanto, al final, este tipo de productos absorben muchísimo más que otro tipo de pellets de madera. Si los productos que tenemos aquí son tan buenos, me preguntaréis, vale, ¿y cuál escojo, no? ¿Cuál es el ideal para tenerlo yo en mi casa? Pues bien, es muy fácil porque esto lo va a determinar el gato que tengáis, ¿vale? El que es aglomerante es magnífico para gatos de pelo corto, y el que no es el ultra pellet, el que tenemos aquí, es perfecto para gatos de pelo largo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque este, que es más fibroso, tiene las piedrecitas más pequeñas, es posible que vuestro gato de pelo largo, al ponerse aquí, se le enganchen estas pequeñas piedrecitas, y entonces podría arrastrarlas o se les quedaría enganchadas al cuerpo. Sin embargo, este no, y por eso recomendamos este para los de pelo corto y este para los de pelo largo, y veréis que ya no habrá ningún problema. Ahora os vamos a resolver la prueba que hemos hecho al inicio. Hemos echado un poquito de agua en cada una de las arenas y vamos a ver qué reacción ha tenido, ¿no? Simulando como si fuera el pipí del gato. Vamos a utilizar esta pala de Nayeco que tiene aquí unas sierras, porque queremos que veáis que es como si fuera lo habitual, los utensilios que utilizáis normalmente en casa. Vamos a verlo. Empezamos con la sepiolita para ver la reacción que ha tenido. Imaginaos que el agua que he echado es el propio pipí del animal, del gato, ¿no? Como veis, estoy retirando, voy escarbando, seguimos sacando, veis que se ha esparcido bastante y que ha llegado muy profundo, que llega hasta el fondo, y voy retirando cada vez más. Esto es la misma reacción que tendría si vuestro gato se hubiera meado aquí. Veis toda esta montaña que tengo que retirar para limpiar solo esta pequeña micción, este pequeño pipí, con lo cual tenéis que retirar gran cantidad de producto para volverlo a rellenar después. Ahora vamos a ver la reacción que hace la bentonita. Si os fijáis, está mucho más duro. Os decíamos antes que era más compacto y efectivamente mirar la cantidad de compacto que he sacado de aquí. Si os fijáis, es un material que sí que se aglomera, que sí que es fácil de retirar, pero sin embargo veis la gran montaña que he tenido que retirar para esa cantidad de líquido, con lo cual también retiráis bastante producto. Y esto, y aquí nos queda un poquito más, y esto es lo que tendríamos que volver a rellenar, o sea que en comparación con la sepiolita es mucho mejor esta. El sílice, lo primero que tenéis que ver es que si os fijáis los cristales han cambiado de color. Son mucho más transparentes y aquí en el centro se han convertido de color blanco. Esto pasará lo mismo con el pipí de vuestro gato, que cuando se mee aquí esto será de color amarillo. Y ahora vamos a retirar. Esto no se aglomera, simplemente lo que tenéis que retirar son los cristales que cambian de color. Veis que aquí me quedan, son estos blanquitos que tenemos aquí, seguimos retirando. Es esta pequeña montañita de aquí. Veis que aquí tengo cristales de color blanco, esto es lo que sería el pipí, que vosotros lo podréis ver mucho mejor por lo que os digo, porque será de color amarillo. Al final
no es aglomerante como la bentonita que habíamos visto antes, no lo sacamos de manera compacta, pero sí que es verdad que cada uno de los cristales absorbe el líquido. No obstante, es difícil retirarlo porque al final sí que se nos mezcla con el resto de producto y al final deberemos de retirar todos los cristalitos de color amarillo para poder limpiar bien esta superficie que es donde ha hecho el pipí. Ahora vamos con las ecológicas y biodegradables y vamos a empezar por aquí, por la aglomerante. Y lo primero que quiero que veáis es esto. ¿Veis que se ha creado como una bola? Pues este es el aglomerante que os decíamos antes y esa diferencia de los demás se nota muchísimo. Y ahora retiro y ¡pop! ¿Veis que está aquí la bola? De hecho la voy a coger con la mano para que veáis que la bola es mucho más pequeña que la otra que habíamos retirado antes, por lo tanto no hay que retirar tanta cantidad de producto, sino que lo tengo aquí. Lo voy a retirar y el arenero ya queda limpio. ¿Veis que no hay ningún tipo de residuo? Y además, otra cosa importante es que esto queda completamente seco, no es como las otras que la parte de abajo queda mojada, sino que al retirar la parte aglomerante, esto ya está completamente seco y por lo tanto no tenemos que echar más cantidad aquí. Y por último, aquí tenemos la Ultra Pellet y me gustaría que primero me dijerais si sabéis dónde he echado el líquido. Que si lo veis, si os fijáis a priori no se ve, no apreciamos dónde echa el líquido y esto es lo mismo que pasaría con el pipi. Los pellets tienen tanta capacidad de absorción que si no acumulan mucho líquido, mucho pipi o mucho agua, no habrá una reacción, es decir, el pellet no se deshacerá y por lo tanto no será necesario cambiarlo. En este caso yo voy a poner la mano porque esto es agua, vemos que la parte más húmeda, que de hecho casi está seco, es aquí donde he echado el agua. Y claro, os podría hacer la prueba de retirarlo, pero como veis, puesto que tiene una gran capacidad de absorción, aquí aún no deberíamos de retirar nada porque no ha tenido ningún efecto sobre el pellet. Y voy a rascar para que veáis que no está mojado y que no se nota ninguna diferencia con el resto de la caja. Y entonces, cuando haya una cantidad de líquido importante, el pellet se hinchará y es en ese momento cuando debemos retirar el exceso. Y en el cuniconsejo de hoy te vamos a explicar cómo desechar las heces por el lavabo o los pipis por el lavabo si tienes tipo de sustratos como los que te hemos enseñado aquí, ecológicos y biodegradables. Pues bien, cuando decimos que se puede desechar por el lavabo, nos referimos a que puedes desechar la cantidad como la que tenemos aquí más o menos, que es la cantidad de caca o de pipi que puede hacer en un día. Tienes que tirar estas pequeñas pelotitas en el lavabo y esperarte un poco y tirar de la cadena, porque si tú decides coger el cajetín entero y tirarlo en el váter, lo que vas a hacer es crear un colapso, pero no con este tipo de sustrato, sino con cualquier tipo de sustrato diferente, ¿de acuerdo? Con cualquier tipo de material, por lo tanto tienes que tener mucho cuidado y seguir estas pautas para poder desecharlo correctamente.